todos ustedes conectados. Muchísimas gracias por estar en la clase. Gracias por tomar en cuenta mi llamado para la clase de hoy, que vamos a continuar con el tema relacionado. Bien, lo tengo conectado, compañeros. Está a lo máximo que conecte. Como les dije, voy a tratar la manera en la medida de las posibilidades, lo voy a utilizar aquí. Cuando no sé si ahora escuchan. Voy a chequear el teléfono. Por favor, me dicen, tengo conectado el teléfono, tengo conectado el micrófono, el receptor del micrófono, así que me dicen ustedes, si no, mejor quito el micrófono y me quedo como lo daba anteriormente. Solo les pruebo ahorita y que tengo, pues no he variado, no he cambiado Bien, por favor, compañeros, me confirman, si no, mejor quito los micrófonos. Y recuerdo que antes daba sin micrófono, algún problema ha de tener este aparato, pero no sé qué puede hacer. Bien, por favor, solo me confirman, si no, le quito el micrófono y también escuchamos la clase sin el micrófono. Muy bien. Bien, me comentan si escuchan mejor así sin el micrófono. Tengo todo el volumen en el teléfono, entonces transmitiré la clase. Bien,
por eso les comento, ya no tiene micrófono, solo les pregunto si ya se escucha mejor sin el micrófono, continúo la clase así. Bien, entonces compañeros, quito el micrófono, así no tenemos problema de audio. Ya miraré que alguien conozca estos temas, porque la verdad no había tenido problemas hasta ahora. Entonces, o algo hice mal o algo lo hice la conexión incorrecta, pero platiquemos de esta mejora, de esta forma mejor. Bien, vamos a continuar con el desarrollo del tema. Si no estoy mal, habíamos quedado con los testigos instrumentales. En ese tema nos habíamos quedado en las dos secciones, en las dos clases. Platiqué de los testigos instrumentales, que les dije que los testigos instrumentales son dos. Los testigos instrumentales es cualquier cantidad de testigos que el notario pues crea que son necesarios para el acto o contrato en la escritura pública, o bien es obligatorio que sean dos testigos en el testamento o donación por causa de muerte. Recuerdo que eso lo platicamos y les dije a ustedes en clase que el artículo 51 dice el notario podrá asociarse, artículo 51, ¿verdad? El notario podrá asociarse de testigos instrumentales en los actos o contratos que autorice, pero si se tratare de testamentos o donaciones por causa de muerte, está obligado a asociarse de los testigos que exige la ley. Eso significa, compañeros, que les decía al principio, el notario los testigos instrumentales puede utilizar los que quiera, ¿sí? Y en cualquier instrumento y en cualquier documento. Pero dice, si se tratare de testamentos o donaciones por causa de muerte, está obligado a asociarse de los testigos que exige la ley. ¿Y qué testigos exige la ley? Por favor, nos referimos entonces al artículo 42 del Código de Notariado, que establece lo siguiente. La escritura pública de testamento, además de las formalidades generales, contendrá las especiales siguientes. 3. La presencia de dos testigos que reúnan las calidades que exige la ley. ¿Y qué calidades exige la ley? Nos remitimos entonces al artículo 52 del Código Notariado, que establece: los testigos deben ser civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. Si el notario no los conociere con anterioridad, deberá cerciorarse de su identidad por los medios legales. Ya les dije que los testigos de conocimiento es obligatorio. Aquí es obligatorio que el notario conozca a los testigos. Los instrumentales o los testigos a ruego pueden ser conocidos por el notario, o si no fueren conocidos esos dos testigos, esa clase de testigos, entonces debe de identificarse por los medios legales correspondientes, ¿sí? Eso es lo que debe de suceder, o eso es lo que va a suceder en el caso de los testigos. Entonces, todos los testigos deben... Yo les digo esto, les quisiera comentar, lo voy a repetir, ustedes tienen que practicar para que se les vaya quedando esto. No se les va a olvidar en su examen si utilizan cualquier clase, o se apoyan o se auxilian con cualquier clase de testigo, no se les va a olvidar hacer constar que el testigo es civilmente capaz, idóneo. Si es de conocimiento, conocido del notario. Si estos son instrumentales, puede ser conocido del notario, y si no los conociera el notario, los deberá identificar únicamente con su documento personal de identificación. Los testigos, ya coincidíamos el día viernes con ustedes, que no es necesario que se pongan datos individualizantes de los testigos, ninguno de los testigos. Bien, entonces los testigos instrumentales, repito, regreso al artículo 42 del Código de Notariado, que dice que son dos testigos, ¿sí? Pero luego también dice que si el testador no sabe o no puede firmar, numeral 9 del artículo 42, numeral 9 del artículo 42, que si el testador no sabe o no puede firmar, ponga su impresión digital y firme por él un testigo más, que deberá reunir las mismas calidades de los testigos instrumentales.
Ahí ya nos vamos al testigo arruego arrogados, que vamos a ver a continuación. Entonces, si el testador no sabe firmar, necesita de dos clases de testigos. Los testigos instrumentales, dos testigos instrumentales y un testigo arruego, un testigo rogado. Porque como él no sabe o no puede firmar, entonces lo hará a su ruego un testigo más, siempre civilmente capaz, idóneo y conocido por el notario. En este caso puede ser, si no conocido, identificado por el medio legal que corresponde. Importante también, si en el examen les pusiera o les dijera donación por causa de muerte, el artículo 43 establece lo siguiente: las escrituras de donación por causa de muerte contendrán las mismas formalidades que el testamento. Quiere decir que una donación por causa de muerte requiere de dos testigos instrumentales, y si el donante no sabe o no puede firmar, requiere de un testigo un testigo arruego o rogado. ¿Sí? Eso es el tema de los testigos. Y por último, ¿quiénes estamos hablando de los testigos? Por favor, si tuvieran algún comentario, me interesa sobremanera que ustedes comprendan, que ustedes ya sepan la diferencia entre el testigo, ¿sí? El testigo de conocimiento, el testigo instrumental y el testigo rogado. Para ello vamos a ver con respecto a los testigos, ¿quiénes no pueden ser testigos? Esto léanlo, compañero, estúdienlos, porque yo siempre pregunto alguna pregunta del artículo 53. Esto lo deben de saber ustedes, lo deben de conocer. Cuando ustedes ejerzan el notariado, pues es importante que ustedes conozcan qué tipo de testigos pueden auxiliarse, quiénes pueden ser testigos y quiénes no van a poder ser testigos. Dice, no podrán ser testigos. 1. Las personas que no sepan leer y escribir, o que no hablen o no entiendan el español. Aquí claramente dice, recuérdense ustedes, ley del organismo judicial, Constitución Política de la República de Guatemala, Código de Notariado, ¿sí? Especialmente el Código de Notariado, dice que el idioma es el español. Por consiguiente, dice quienes no hablen o no entiendan el español no pueden ser testigos. 2. Las personas que tengan interés manifiesto en el acto o contrato. Las personas que van a tener interés manifiesto en el acto o contrato no pueden ser testigos. Esa calificación, lógicamente, la tendrá que hacer el notario. El notario deberá pensar qué documento, qué instrumento el testigo puede tener interés manifiesto en el contrato, y por consiguiente, pues definitivamente no puede ser testigo dentro del contrato, porque lógicamente tiene interés que se fraccione, que se autorice el instrumento público. Luego dice 3, los sordos, mudos o ciegos. Los sordos, mudos o ciegos no pueden ser testigos. 4, entiéndase aquí, los parientes del notario. Ningún pariente, entiéndase también, lógicamente, ningún pariente dentro de los grados de ley establecidos por el Código Civil se determina que no pueden ser auxiliares del notario, no pueden ser testigos del notario, porque aquí taxativamente y expresamente la ley dice no podrán ser testigos. Y 5, los parientes de los otorgantes, salvo el caso de que firmen a su ruego cuando no sepan o no puedan hacerlo, y no se trate de testamentos o de donaciones por causa de muerte. Entonces, dice, ¿quiénes no pueden ser testigos? Pero el numeral 5 dice, los parientes de los otorgantes, salvo el caso que firmen a ruego. Si es un testigo a ruego o rogado, sí puede el hijo firmar por el papá o firmar por la mamá, que no sabe o no pueden firmar. O en sentido contrario, si el hijo tiene fracturada, enyesada una mano, no puede firmar, lo puede hacer un hermano, una hermana, lo puede hacer el papá, lo puede hacer la mamá, porque son testigos a ruego, siempre y cuando no sean testamentos o donaciones por causa de muerte,
porque aquí lo que se violentaría sería el principio de la no publicidad de estos dos instrumentos públicos que contienen disposiciones de última voluntad. Por ese motivo no pueden ser testigos los parientes, ¿sí?, dentro de lo que son los testamentos máxima, ¿verdad?, y las donaciones por causa de muerte. Esos son, por favor, lo leen, lo estudian, eso es importante que ustedes lo conozcan. Si no tienen alguna pregunta, no sé si escuchan o se desmotivaron por el sonido, pero el día viernes yo los miré muy atentos, los miré muy deseosos de preguntar, pero creo que ahora no han preguntado. Para comentarles también, compañeros, que el día ayer les mandé un caso para que ustedes lo resuelvan. Creo que a partir de mañana ya lo van a poder resolver ustedes. Yo voy a tratar de resolvérselos el viernes, solo explicarles cómo lo debieron haber hecho. Así, tal y como está ese caso, vendrá un examen. Exactamente igual, no les puedo decir, ¿verdad? Pero parecido, sí. Le cambiaré nombres, le cambiaré datos, y el viernes les explicaré con mayor detalle qué era lo que ustedes tenían que hacer en el fraccionamiento del instrumento público. ¿Por qué? Les pedí la introducción, ¿verdad? Esta parte de la introducción es el encabezamiento y la comparecencia. Eso les pedí, ahorita estamos terminando. Y también les pedí el cierre. Vamos a continuar entonces con el tema del cuerpo de la escritura pública. No sin antes, también les comento que hoy, hace cuestión de unos 15 minutos antes de iniciar la clase, antes de empezar la clase, compañeros, hace tal vez unos 15 minutos antes de empezarla, les envié a ustedes la hoja de trabajo número 3, que es la forma de acreditar la representación legal de un alcalde. Así que para su examen van a tener 4 representaciones legales que aprender: la del alcalde, la del mandatario, la del gerente, representante legal, la del presidente del consejo de administración o el administrador único, y la del mandatario general, judicial o especial, que ya les expliqué a ustedes el viernes que de cualquier forma es exactamente lo mismo la forma de acreditar. La del menor de edad, que se va a acreditar por medio de la certificación extendida por el Registro Nacional de las Personas, en donde consta el Código Único de Identificación del menor de edad y por consiguiente el acreditamiento de que se ejerce la patria potestad por parte de cualquiera de los padres que corresponden, ¿sí? Bien, como les dije, solo me quedé también con la inquietud de leerles la comparecencia. Y dice: Óscar Julio Bian Morales, de 67 años de edad, soltero, guatemalteco. Por supuesto, esta escritura fue del 20 de agosto del año 2015. Monseñor todavía estaba vivo. Guatemalteco, sacerdote católico de este domicilio, que se identifica con el documento personal de identificación 1948 71.479 0001, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Y aquí viene el tema de su acreditación. Sencillamente dice: quien comparece en su calidad de representante legal de la Iglesia Católica Arquidiócesis de Guatemala, calidad que acredita con la certificación del oficio número 937/10, de fecha 14 de octubre del 2010, extendida por el Pontífice, ¿sí?, en la Ciudad del Vaticano. Punto. Documento con el cual se acredita la representación que ejercita, la cual, conforme a la ley a juicio del notario, es suficiente para el otorgamiento del contrato. Y así era como yo les explicaba a ustedes que hay diferentes formas de acreditar la representación legal. Ya una compañera preguntaba, cuando se ejerce la representación legal de un mayor de edad declarado en estado de interdicción, el tutor legal, lógicamente el presidente de una cooperativa, el presidente de una fundación, de una asociación civil, de una asociación de vecinos, de un COCODE. Pues hay un sinnúmero y una cantidad muy grande de representaciones legales. Cuando fallece una persona, ¿quién lo representa?
se inicia el proceso sucesorio intestado o testamentario, se solicita al juez que se nombre al administrador de la mortual, se le discierne el cargo al administrador de la mortual y el administrador de la mortual, con su certificación del acta de seguimiento del cargo como administrador de la mortual, puede en su momento, y en todo caso es el responsable, ¿verdad?, de los instrumentos, de los contratos que va a otorgar, pues puede ya representar a la mortual, representar a los presuntos herederos y presuntos, pues lógicamente, herederos tanto testamentarios como intestados, mientras tanto no se les declare debidamente como herederos testamentarios o como herederos al intestado. ¿Sí? Bien. Mildred, ese yo les conté y les comenté el viernes pasado. Tuve la fortuna, porque yo creo que eso no lo volveré a hacer jamás, y es, como les decía, de los especiales, de las representaciones especiales, y ahí no tengo ninguna otra representación, llamémosle especial. Tengo de alcaldes, tengo de menores de edad, tengo de un tutor, tengo de gerente general, mandatarios, bastantes, ¿verdad?, de menores de edad, pero de ahí les digo yo que le leía esto con un tema de brillantez, porque para mí, pues la verdad es que fue un gusto, digamos, notarialmente hablando, y un gusto también personal y socialmente, pues ir personalmente a saludar a Monseñor en ese momento. Él nos recibió, él firmó en mi presencia, cumpliendo con el principio de la unidad del acto, con el principio de la inmediación. Pues él firmó el instrumento público y se inscribió a nombre de la Iglesia Católica, y en Villahermosa, en Prados de Villahermosa, se encuentra la Iglesia Católica construida en un terreno que el Monseñor Oscar Hugo Bian aceptó en su calidad de representante legal de la Iglesia Católica y en su calidad de donatario, ¿verdad?, que fue el que recibió la donación. ¿Correcto? Bien, eso era lo que tenía para ustedes que comentarles. Y luego, si no tienen alguna pregunta, compañeros, porque por favor, ya les hablé de testigos de conocimiento, de los instrumentales a ruego y rogados. Y entonces, compañeros, es importante que a ustedes ya se les haya quedado esto. Ténganlo seguro que en su escritura van a utilizar cualquiera de estos instrumentos, cualquiera de estos testigos, ya sea el de conocimiento, puede ser un instrumental o un rogado a ruego, que va a estar en la parte final, el cierre, posiblemente, y no posiblemente, tengo que verlo el día de hoy, para que ustedes mañana, miércoles o jueves puedan hacer su trabajo, o sea, el caso en concreto, que lo practiquen 1, 2, 3, 4, 5 veces, cambiándole mandato especial, cambiándole a mandato general, cambiándole a mandato judicial, para que ustedes vayan practicando, que es exactamente lo mismo. Y en el otro caso, creo que le puse gerente general, que lo hagan como un administrador único, como lo hagan como presidente del Consejo de Administración, siempre como representante legal, sí, representante legal de una persona jurídica colectiva, en el caso de la sociedad, sí, pero en el caso de mandato es de una persona jurídica individual, y también puede ser de una persona jurídica colectiva, que ya les dije, el único cambio que tiene la persona jurídica colectiva es que si el mandante es una sociedad anónima, se inscribe ese mandato tanto en el registro de poderes de la Corte Suprema de Justicia primeramente, y luego en el registro mercantil, en el libro de mandatos. Eso recuérdenlo, compañeros, recuérdenlo muy bien, en lo que ustedes tienen que practicar. Si en su examen les digo que el mandante es, como decía, recuerdo, Leches Sociedad Anónima, entonces el mandatario tiene que acreditar su representación legal con el primer testimonio de la escritura pública, que debe estar inscrito tanto en el registro de poderes como en el registro mercantil general de la República. Bien, gracias, Héctor. Sí, igual para mí, de verdad, yo les doy las gracias que ustedes hayan querido escucharlo, porque de verdad para mí eso fue de mucha solemnidad, ¿verdad? Fue de bastante solemnidad. Nuestro representante legal, el presidente de la empresa, también compareció en la escritura como representante legal de la empresa haciendo la donación. Y entonces, pues muchas gracias a ustedes por también recibirla, ¿verdad?
Cintia Cuyán, tengo miedo. No, compañeros, yo les puedo asegurar, pregunten a sus compañeros de años pasados, de los del año pasado. Yo les decía, practiquen, 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 practiquen. Y cuando le pregunté a una compañera por qué había sacado tan buenas notas en su examen parcial y en sus 2 exámenes parciales, antes de llegar al final, pues ella causó chiste en la clase porque ella repitió mis palabras, licenciado, porque practiqué, 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 practiqué y practiqué. Entonces yo creo que esa es la mejor forma, ¿verdad, Cintia? Usted practique ese caso que les di, ya les dije, háganlo con un mandatario judicial, con un mandatario especial, con un mandatario general con representación y cláusula especial, y van a ver ustedes que se les va a quedar y se van a familiarizar, porque importante, ¿qué es lo que tienen que hacer? Que no se les olvide los 7 datos individualizantes, que no se les olvide qué clase de testigos son los que van a utilizar, que no se les olvide que todos los testigos deben de ser civilmente capaces, idóneos y conocidos del notario, estos de conocimiento, los otros puede ser sí o no, y que no se les olvide el requisito esencial contenido en el artículo 31, numeral 3, que dice: hacer constar que tengo a la vista los documentos con los cuales se acreditó la representación legal, la cual, conforme a la ley, a mi juicio, es suficiente para el otorgamiento del presente contrato. Eso, compañeros, es definitivamente importante que ustedes no se les olvide. Sus datos individualizantes los van a contar. ¿Y qué más? Que creo que lo borré aquí, pero cuando hablamos de la acreditación, les dije: gerente general, presidente del Consejo de Administración y administrador único se acredita con acta notarial autorizada por tal notario e inscrita en el Registro Mercantil General de la República. Si leen ustedes en su examen, solo leen la palabra mandatario y ya dicen ustedes, aquí no es acta notarial, es primer testimonio de la escritura pública de mandato, ¿sí? Inscrita en el registro de poderes de la Corte Suprema de Justicia, el número tal, este es alfanumérico, tiene un número, _E, de fecha tal. Y si fuera el mandante una sociedad anónima, Leches Sociedad Anónima, debe de estar inscrito en el registro de poderes y en el registro mercantil general de la República. Con base en estos temas que yo les estoy contando ahorita, piensen que ya pueden ustedes elaborar su examen, ya pueden ustedes elaborar su caso concreto, por lo menos la parte llamada introducción, ¿sí? Yo comentaba en otras clases del año pasado, también se los decía a ellos, a quienes les viene la introducción del instrumento público, de una escritura pública, puede ser que se escriba más, pero el cierre de una escritura puede hacer que se escriba menos, pero es un tanto más complicado. Porque recuérdense que en el cierre, ya lo voy a explicar, en el cierre de la escritura van las firmas. Y tienen que contar ustedes si hay testigos de conocimiento, si hay testigos instrumentales, si hay testigos a ruego, cuántas firmas van a haber, cuántas impresiones van a haber. Eso es el tema delicado del cierre. Por eso digo yo, se escribe más en la introducción, se escribe menos en el cierre, pero es más complicado, más complejo y de mayor detenimiento para el análisis y la conclusión que ustedes deben llegar al momento de hacer su examen, ¿sí? Ese es entonces el tema de los modelos auxiliares de notario, ¿sí? Voy a pasar dentro de la escritura, también como auxiliares del notario, recuérdense ustedes lo que dice el artículo 29, que se refiere a la intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma español, el cual, de ser posible, deberá ser traductor jurado. Si el intérprete no supiere o no pudiera firmar, lo hará por él un testigo. Solo quiero comentarles este tema del intérprete, del traductor jurado, compañeros, de manera muy breve. Solo comentarles que no lo voy a poner en el examen, eso ténganlo seguro, no voy a preguntar traductor ni intérprete. Creo también, compañeros, creo que en mis 39 años de ejercicio profesional, tan solo una vez, hemos tenido que utilizar un traductor jurado. La empresa
construyó Altavista Golf y Tennis Club en San José Pinula, y entonces trajeron a un francés experto en, ¿cómo le llaman? En el green ese que siembran para golf y todo eso. Y él vino a estar aproximadamente un mes y medio aquí para asesorar el tema de la puesta del green, el cuidado del green y tantas cosas. Entonces se le hizo un contrato de prestación de asesoría, prestación de obra, un contrato de ellos, y él sí definitivamente no sabía hablar el español. Costó mucho, podía hablar un poquito el inglés, con el inglés pues más o menos las personas en la empresa lo recibieron así, pero para hacer la escritura pública de ese contrato, me recuerdo que se pidió ayuda a una persona que hablaba pues muy bien, perfectamente el francés, y entonces él no era traductor jurado de francés, pero la ley dice que puede declarar bajo juramento que puede traducirlo. Entonces él declaró como intérprete, ¿verdad? Como intérprete declaró bajo juramento que conocía perfectamente el idioma francés y que su traducción le haría al idioma español. Compareció él y al final hice constar que el francés, ¿verdad?, leyó completamente y en idioma francés el presente instrumento, ¿sí?, el cual, bien, una vez enterado de su contenido, todos los otorgantes lo aceptaron, lo ratificaron y firmaron. Eso es lo que les digo, una vez en 39 años. Puede ser, compañeros, que hayan notarios que se dediquen a eso, ¿verdad?, que se dediquen a reclutamiento de personas de otros países y que entonces sí necesiten de traductores jurados, pero les soy sincero, es muy poco probable el traductor jurado. De todas maneras, el siguiente año se lo van a explicar a ustedes, el siguiente año les van a pedir a ustedes que comparezca un traductor jurado, y en todo caso más adelante yo les mandaré, no como hoja de trabajo, solamente para que lo tengan, les mandaré la redacción de la comparecencia de un traductor jurado, pensemos del idioma inglés al español, y entonces para que ustedes lo tengan como referencia, pero para su examen no lo voy a preguntar, así que solamente les estoy comentando. Otra circunstancia importante en el tema del traductor jurado es que si el notario supiera el idioma inglés, lo hablare perfectamente, o también el idioma portugués lo hablare perfectamente, y viene un brasileño y no sabe el idioma español, el notario tiene que decidir o presta su función notarial como notario o presta su actividad como intérprete o como traductor jurado. No puede un notario, siendo traductor jurado, tener la doble función. No puede el notario traducir, ¿sí?, el contenido del instrumento público, aunque él conozca. O la decisión que tendrá que tomar el notario es ser el traductor jurado, tomar otro protocolo o que otro notario haga la escritura y que él comparezca como traductor jurado, pero ambas funciones, ambas actividades no las puede desempeñar el notario. Eso, pues lógicamente, lo del traductor jurado se encuentra contenido en el artículo 29, ya se lo referí, en el artículo 29, numeral 6, la intervención de un intérprete, y tómenlo en cuenta, tómenlo con mucha, digamos, obligación, por cuanto que es una formalidad esencial del instrumento público. El artículo 31, numeral 4, dice la intervención de intérprete cuando el otorgante ignore el español, ¿sí? Fue por servicios prestados. Fue por servicios prestados, Heidi, porque la situación es que él no era un profesional de este tema, ¿verdad? Él era un, digamos, conocedor empírico de sembrar. Si fuera, pues yo me atrevo a decirlo, tampoco lo puedo decir con mucha propiedad, me atrevo a decirlo, un ingeniero agrónomo sí sabe de sembrar grama, la grama San Agustín, otro tipo de grama, si se va a sembrar, eso lo sabe un ingeniero agrónomo. Pero yo sí recuerdo que el francés que vino aquí lo que tenía era conocimientos por la vasta experiencia. Pensemos así, ¿verdad? Como un jardinero
que después y a través de los años conoce del sembrado, conoce de cómo hacer el corte, conoce de la altura que debe llevar un árbol, una rama. Ese expertise lo va tomando este jardinero, lo va tomando por el transcurso del tiempo, por el transcurso de los años. Entonces esta persona era pues un conocedor exagerado de este tema, se le contrató y él vino, ¿verdad? Más que todo a prestar la asesoría, cómo sembrarlo, qué hacer el cuidado. Yo lo único que recuerdo es que después de 2 tiros hacia el hoyo del green, tenían que quitar el hoyo, trasladarlo para otro lado, echar tierra y volver a echar el green, porque tiene que estar, tiene que ser una alfombra, ¿verdad? Ese green, y por eso es que se le contrató a esta persona. Pero estoy seguro que fue por servicios prestados, ¿verdad? No fueron horarios profesionales. Sí, compañero KCARO, sí, así es, la experiencia es muy importante. Hablemos de nosotros, los abogados y notarios. Vayan ustedes me atrevo a decir, tuve un compañero de nosotros, nunca se graduó, y era uno de los mejores de la clase. Ahora es juez, si no estoy mal, es juez de San José del Golfo, de Palencia, uno de esos juzgados de ahí de Paz, de esos municipios. Y de verdad es un juez a quien uno en temas penales, en temas, como ahí lo ven todo, en temas penales, yo lo he llamado para que me ilustre, para que me ayude, y de verdad tiene un conocimiento vasto. Y si ustedes le preguntan si tiene título, pues no lo tiene, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo les estoy explicando. Por eso el compañero dice, la experiencia es muy valiosa y es específico. Muy bien. Si no tienen ningún comentario, compañeros, al respecto de esto, yo quisiera comentarles ahora la parte de la escritura pública denominada cuerpo, el cuerpo de la escritura pública. Por favor, si no lo dije, lo repito, lo digo hoy. ¿Se recuerdan? Yo sí lo recuerdo que lo dije. Del artículo 29. Del numeral 1 al 6, del 1 al 6, se encuentra contenido la parte de la escritura llamada introducción, que se refiere al encabezamiento y la comparecencia. Imagínense ustedes, son 6 numerales. De los 12 son 6 numerales. Y luego les digo el cuerpo. Paradójicamente, el cuerpo para mí es lo más importante, es lo esencial, es la parte toral, es la parte medular de una escritura pública. Y sin embargo, yo les decía, es paradójico, porque el fundamento legal del cuerpo de la escritura pública es única y exclusivamente el numeral más pequeño del artículo 29. Fíjense lo que dice: la relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. ¿Dónde van a hacer ustedes esa relación fiel, clara y concisa del acto o contrato? En el cuerpo. En el cuerpo es donde el notario tiene que demostrar esa capacidad de redacción, ponerle a sus clientes ese abanico de contratos que él tiene, la sabiduría que él tiene, y decirle cuál es el mejor, y redacta el instrumento público y facciona el cuerpo. El cuerpo es lo importante de la escritura pública. Por eso dice la relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. Y luego nos vamos al artículo 31, numeral 5, como requisito formalidad esencial, dice la relación del acto o contrato con sus modalidades. Eso es la relación fiel, clara y concisa. Eso es el cuerpo de la escritura. El cuerpo de la escritura lo dividimos, si ustedes quieren, de decir antecedentes, a veces no hay antecedentes, pero la parte dispositiva del cuerpo es la más importante. Aquí es donde el notario tiene que demostrar sus habilidades y más que todo sus habilidades de redacción, pero más que todo también su conocimiento de todos los contratos. Porque miren lo que dice el numeral 4 del artículo 31, con sus modalidades. ¿Y cuáles son sus modalidades? Pues un contrato de compraventa con garantía hipotecaria, compraventa con garantía prendaria, compraventa con pacto de reserva de dominio,
Esas son las modalidades que el notario tiene que conocer. Si es un contrato de préstamo con garantía hipotecaria, tendrá que decir el plazo, tendrá que decir el interés pactado, tendrá que decir la forma de pago, el lugar de pago, cómo se le va a pagar y si va a devengar intereses o no va a devengar intereses, la tasa de interés proporcional. Recuérdense que todos esos temas son importantes porque a veces dice uno, bueno, ¿y qué tiene que ver el lugar de pago? Si el notario no pone el lugar de pago, dice que en todo caso tendrá que ser un juez el que determine dónde debe hacerse el pago. ¿Por qué vamos a instar a nosotros a un juez para que sea el juez el que interprete la decisión de las partes? Es la falta de redacción de parte del notario. El notario tiene que redactar el instrumento público lo más humanamente perfecto de acuerdo a sus modalidades de cada uno de esos. Pero si hace un mal contrato, ¿qué va a pasar? O un abogado, ¿sí?, plantea una nulidad o plantea una excepción, o un juez tiene que decir, miren, el lugar de pago es eso. ¿Cómo es la forma de pago? Si no hay forma de pago determinada, tampoco tendrá que ser el juez el que diga, bueno, la forma de pago debe ser de tal y tal forma. ¿Por qué instar a un juez si nosotros tenemos que hacerlo? Y el interés pactado, importante, ¿verdad? Si no pactamos un interés, si queremos pactar un interés, imagínense ustedes, del 18% anual, o tal vez un poquito más, los bancos están hasta creo que el 28% en préstamos hipotecarios. Pero viene el notario y se le olvida poner el tipo de interés, el juez es el que tendrá que pactarlo, el que determinarlo. Y los jueces están determinando el tipo de interés, el 6.5% de interés anual. Todo ese porcentaje de interés es pérdida del banco. ¿Por qué? Porque el notario no supo poner las modalidades dentro del instrumento público, dentro de la escritura pública. Aquí van las reservas, ¿verdad? Se reserva el usufructo vitalicio del inmueble, entonces hay una reserva en eso. Sus modalidades, todo lo que tiene que plantear el notario. Dice lugar de pago, lugar para recibir. Me dicen, ¿por qué pone lugar para recibir notificaciones? Que él renuncia al fuero de su domicilio y se somete a los tribunales de esta ciudad. Porque si no renuncia al fuero de su domicilio y se somete a los tribunales de esta ciudad, pues lógicamente puede ser que se vaya a vivir a Huehuetenango y habría que notificarle, ir a notificar hasta Huehuetenango o buscarlo en Huehuetenango, los cuchumatales, para poderle notificar. Entonces nosotros los notarios ponemos que renuncian al fuero de su domicilio y se sujetan a los tribunales de esta ciudad capital o aquellos cualesquiera que elija el acreedor. Eso es obligatorio. Y si no ponemos el lugar contractual para recibir notificaciones, estaremos buscando dónde notificarle a la persona y que el juez nos quiera aceptar un lugar que contractualmente no ha sido señalado. Por eso, compañeros, en el tema del cuerpo de la escritura pública, yo a manera de comparación, no sé si el ejemplo es bueno, pero para mí, compañeros, no tener cuerpo en la escritura pública es como que ustedes partan un huevo, la cáscara del lado derecho y la cáscara del lado izquierdo, pero no tenga clara ni yema. Esto sería una cáscara, la mitad de una cáscara de introducción y la mitad de otra cáscara, el cierre. ¿Para qué nos sirve? Pues tal vez para carnaval nos va a servir, ¿verdad? Pero las cáscaras, pero realmente no tiene interés, no se tiene interés sobre ese huevo, ¿verdad? Igual en la escritura. Imagínense ustedes una escritura pública sin cuerpo, solo que hacemos la introducción, luego hacemos el cierre, ¿y qué dice la escritura? ¿Dónde hubo un convenio o sometimiento o renuncia a la servidumbre? ¿Dónde un sometimiento al pago de intereses por atraso de 3, 4, 5 meses de atraso? Todo eso, compañeros, lo debe de hacer constar el notario en el cuerpo de la escritura pública. Eso para mí es la importancia, porque de ahí es donde se devienen, lógicamente, cómo se adquieren derechos y cómo se contraen obligaciones. Porque de ahí precisamente se va a desprender un título ejecutivo o se va a desprender una prueba preconstituida para que ya sea en un juicio ordinario, ya sea en un juicio sumario o ya sea en un juicio en ejecutivo en vía de premio, nos sirva, ¿sí?, ese instrumento público para podérselo presentar al juez y, lógicamente, pensemos, artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, todos los documentos autorizados por notario hacen plena prueba, ¿sí? Eso es la importancia de la seguridad jurídica que nos da, ¿sí?
Ese es el cuerpo de la escritura pública. Si no hay alguna pregunta relacionada con el cuerpo de la escritura pública, compañeros, los testigos también de conocimiento, instrumentales, a ruego, ahí hay preguntas de doctrina, ¿verdad? Preguntas parte teórica. La parte esta que yo les haré la introducción al cierre de una escritura será la parte práctica. Le valdrán unos 12 puntos, se van a jugar 12 puntos en lo que es la práctica. Por la cantidad de alumnos me es imposible dar revisiones, pues gracias a Dios por la experiencia que ya tengo, a veces sé buscar qué es lo que necesito ver en un examen. Necesito sus 7 datos individualizantes, el número de la escritura pública, la fecha que coincida con la fecha del examen, sus 7 datos individualizantes, cómo acreditó la representación legal, que haga constar, ¿sí?, que tuvo a la vista los documentos, que manifiestan hallarse en el debido ejercicio, otorgan el contrato y con eso suficiente la introducción, ¿sí? Bien, veo que no tienen ningún comentario, ninguna pregunta, compañeros, entonces voy a pasar al cierre de la escritura pública. El cierre de la escritura pública, compañeros, también es importante, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Porque ese también va a estar dentro de su examen. También le voy a preguntar. El caso en concreto que les mandé, también tienen que hacer su introducción y también tienen que hacer su cierre. Eso es el caso en concreto que ustedes van a elaborar, ¿sí? Va, muy bien, perfecto. Muchas gracias, Mildred. Creo que una excelente pregunta, Mildred. Si toman su escritura, la número 75, que fue la que yo les envié, si toman su escritura, compañeros, entonces es muy fácil, exageradamente fácil el cuerpo de la escritura. Dice, ya saben dónde termina la introducción, ¿verdad? La introducción termina de conformidad con las siguientes cláusulas, con los 2 puntos termina la parte de la escritura pública llamada introducción. Entonces, de la cláusula, o sea, la palabra primera, hasta la cláusula cuarta en esta escritura, hasta la cláusula cuarta donde dice, en el cuerpo del presente instrumento, donde dice aceptan la venta del inmueble que se les hace a ellos y a sus representados en la forma relacionada en el cuerpo del presente instrumento. Todas las cláusulas forman parte de la parte de la escritura denominada cuerpo. Todas las cláusulas, ¿sí? Todas las cláusulas. Si dice, si hay, por ejemplo, una sociedad anónima que tiene la vigésima tercera cláusula, cláusula 23. Si tuviera esas cláusulas, donde termina la cláusula 23, ahí termina la parte llamada cuerpo del instrumento público. Esas son las cláusulas, ¿verdad? Y alguien me podrá preguntar, licenciado, pero si la escritura pública no llevara cláusulas, porque correctamente me podrían decir, la ley no dice que debe de llevar cláusulas, ¿verdad? Y si ustedes se ponen a pensar, la ley no establece que deba de llevar cláusula de escritura pública, porque la ley no dice que la escritura deberá redactarse por cláusulas, no lo dice. Sin embargo, si leemos el artículo 34 del Código Notariado, dice, no es preciso que el notario exprese que da fe en cada cláusula escrituraria. De ahí, pues lógicamente, nosotros los notarios pensamos que si está hablando de cláusulas escriturarias, es que lo debemos de hacer por cláusulas, pero que expresa o taxativamente la ley diga que debe hacerse por medio de cláusulas, no existe eso, ¿verdad? No existe, definitivamente no. Pero si dice que no es necesario en cada cláusula escrituraria, pues significa que lleva las cláusulas, ¿verdad? Pero la verdad es muy poco probable, compañeros, que ustedes ahora encuentren una escritura pública que no lleve cláusulas. Así que el índice, ¿verdad?
de dónde comienza y dónde termina el cuerpo de la escritura pública es cláusula primera y donde termina la cláusula última del contrato. En el caso que yo les mandé, tal y como lo preguntaba Mildred, entonces, y lo dice ahora Silvana, entonces el cuerpo va de la cláusula primera a la cláusula cuarta de la escritura número 75 que yo les envié. ¿Sí? Muy bien. Luego viene el cierre de la escritura pública. El cierre de la escritura pública, por favor, compañeros, vamos a hablar del cierre de la escritura pública. Y el cierre se divide en 3 partes importantes, ¿verdad? Advertencias, otorgamiento y autorización. Estas son las 3 partes en que se divide. Al igual que en la introducción, no les voy a preguntar un encabezamiento, tampoco les voy a preguntar una comparecencia, les voy a preguntar la introducción que se forma del encabezamiento y de la comparecencia. Tampoco en el cierre les voy a preguntar unas advertencias, les voy a decir redacte el otorgamiento, ¿no? Y si les dijera la autorización, tampoco. Les voy a preguntar el cierre, y el cierre se divide en advertencias, otorgamiento y autorización. Esa es la parte de la escritura pública llamada cierre. El cierre, compañeros, como yo les decía, es bastante corto relativamente, ¿verdad? Y el cierre de la escritura pública, al igual, fíjense, al igual que la introducción tiene su fundamento del artículo 29 del 1 al 6, el cierre, perdón, el cuerpo lo tiene en el 29, numeral 7, el cierre lo tiene artículo 29, numeral del 8 al 12. Ese es el fundamento legal del cierre. Y veámoslo brevemente, o mejor dicho, rápidamente, y lo vamos a platicar rápido. Dice: la fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que correspondan según la naturaleza del acto o contrato. Pues lógicamente, si es una identificación de persona, ¿verdad, compañeros? Si fuera una identificación de persona, tengo que decir que tuve a la vista la certificación de la partida de nacimiento de la persona que está identificando su nombre. Si fuera, por ejemplo, un mandato judicial, donde judicial ya saben que solo se le puede otorgar a abogados o a parientes dentro de los grados de ley, pues si fuera un mandato judicial otorgado de una persona individual a otra persona individual, pues entonces definitivamente tendríamos que acreditar con la certificación de nacimiento el parentesco que existe entre el mandante y el mandatario, para que lógicamente en el registro de poderes lo puedan inscribir. Esos son, digamos, los títulos o comprobantes. Si hacemos una compraventa, en la compraventa lógicamente deben de ir, como dice, la fe de haber tenido los títulos y comprobantes que correspondan. Ya les comenté a ustedes esos comprobantes que van a corresponder, pues certificación de la partida, certificación de la finca que se va a vender si fuera una compraventa, o el testimonio de la escritura pública donde conste la compraventa del inmueble. Esos son los comprobantes. Y luego el numeral 9 dice, Kevin Flores dice, ¿qué artículo indicó? Estoy indicando, todavía estoy en el artículo 29, ¿sí? Del numeral 8 al numeral 12. Artículo 29 del numeral 8 al numeral 12. Ahí estoy explicándoles este cuerpo de la escritura. Y dice luego numeral 9. La transcripción de las actuaciones ordenadas por la ley o que a juicio del notario sean pertinentes cuando el acto o contrato haya sido precedido de autorización u orden judicial o procede de diligencias judiciales o administrativas.
De esto se los comenté a ustedes, se los puse de ejemplo cuando hablamos del artículo 13 del Código Notariado, sobre que las transcripciones se copian de manera literal. Un banco, cuando da un préstamo, emite una resolución, su comité de crédito, y ellos piden que se transcriba literalmente en la escritura pública esa resolución. Se copia literalmente, dice la ley. Les puse este ejemplo también en el artículo 324 del Código Procesal Civil y Mercantil, 324 del Procesal Civil y Mercantil, donde les decía que una vez agotado y terminado el proceso de ejecución en vía de apremio, si hay rebeldía y el demandado o el deudor no otorga la escritura traslativa de dominio, será el juez el que otorga la escritura traslativa de dominio. Es el juez el que otorga la escritura, y dice, en la escritura deberá transcribirse el acta de remate y el proyecto de liquidación de honorarios. Y entonces con eso estoy cumpliendo con lo que dice la ley. Cualquier, dice, orden judicial, ya lo dije, o proceden diligencias judiciales y administrativas. Orden judicial, la partición de la cosa común, la hace un notario y el juez ordena que se transcriba o que se protocolice en el protocolo. Se está cumpliendo con obligaciones notariales y administrativas. Luego el numeral 10 dice, la fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación. Ratifica y acepta. La advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y de que deben presentar el testimonio en los registros respectivos. Aquí vamos, si ustedes quieren, yo no lo detallo, para mí es del 8 al 12, pero las advertencias, pues lógicamente estamos hablando de las advertencias y a los otorgantes se le debe otorgar. Luego dice el otorgamiento del instrumento público y la autorización. Dice numeral 12. Las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervienen y la del notario precedida de las palabras ante mí. Si el otorgante no sabe, no supiere o no pudiere firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto otro que especificará el notario, firmando por él un testigo. Y si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieran firmar, esto es importante, si fueren varios los que no pudieran firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Cuando el propio notario fuera el otorgante, pondrá antes de firmar la expresión por mí y ante mí. Este es lo llamado o el llamado cierre de la escritura pública. ¿Sí? En esta parte del numeral 12 está el fundamento legal de los testigos a ruego o de los testigos rogados, ¿sí? Porque los testigos rogados, dice el numeral 12, ¿verdad? Hará uso, dice, de un testigo por cada parte si varios otorgantes no pudieran o no supieran firmar. Pero va a firmar por él un testigo, dice. Entonces, el artículo 29 del numeral 12, ¿sí?, fundamenta a los testigos a ruego o rogados. El artículo 52, el artículo 52, ¿sí?, 51 y 52, fundamento legal de los testigos instrumentales. Y el artículo 29, numeral 4, ¿sí?, artículo 29, numeral 4, tenemos el fundamento legal de los testigos de conocimiento. ¿Sí? Ya les dije el fundamento legal. Bien. Entonces, el cuerpo de la escritura denominado cierre no van a tener pérdida, no se van a perder ustedes. ¿Por qué? Porque donde termine la última cláusula, ahí comienza la parte de la escritura denominado cierre. Ahí comienza, en el cierre de la escritura. Y dice, el infrascrito notario doy fe. Que todo lo escrito me fue expuesto. Ahí donde dice el infrascrito notario, el notario doy fe. Yo regularmente lo hago por numerales, por literales, pero puede hacerse de corrido también, como el notario requiera, como el notario desee, ¿verdad? Entonces, dice, que tengo a la vista el documento de identificación relacionado y descrito
así como testimonio de la escritura pública 225 de fecha 19 de septiembre del 2014, autorizada en nuestra ciudad capital por el notario Wilson Estuardo Valle Quiroga. Fíjense que aquí vamos por el numeral 8, ¿verdad? Dice, fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que correspondan. Pasamos al artículo, el numeral 9, aquí no hay nada que transcribir. Luego, la fe de haber leído el instrumento, ¿sí? Dice que leo lo escrito, que advierto a los otorgantes sobre los efectos legales del presente contrato, así como de la obligación relativa al registro del testimonio de esta escritura. Eso se encuentra contenido en el numeral 11. La advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y de que deben presentar el testimonio a los registros respectivos. Estamos cumpliendo nosotros aquí diciendo que advierto a los otorgantes sobre los efectos legales del presente contrato, así como la obligación relativa al registro del testimonio de esta escritura. Y de que leo lo escrito a los otorgantes, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo aceptan, ratifican y firman, a excepción de María José Araujo Paz de Alvarado, la primera compareciente, quien por no poder, ella de tener mala su mano, tiene un problema neurológico, no puede firmar, no puede, sí sabe pero no puede, quien por no poder firmar en este acto, deja la impresión digital de su dedo pulgar de su mano derecha, haciéndolo a su ruego el testigo civilmente capaz, idóneo y de mi conocimiento, Paolo García Fuentes, en unión del notario que de todo lo relacionado doy fe. Si se dan cuenta ustedes aquí, utilizamos un testigo rogado, es el testigo a ruego o rogado. ¿Por qué? Porque entonces no puede firmarme a José, lo hará un testigo rogado, ¿sí? Correctamente, de Ríos, así es, doy fe. O donde dice el infrascrito notario o el notario doy fe, o si solamente ponen ustedes en su escritura que yo les vaya a poner el cierre, a los que les toque el cierre, con solo que me pongan doy fe, 2 puntos, y redactan su instrumento público, pues ahí está el cierre de la escritura pública. Lo que quería comentarles, no puedo borrar todo esto porque